Bajo el estatismo, los salarios son establecidos por el Estado, son obligados mediante leyes. El salario mínimo y la intervención estatal en la economía genera desempleo, pues el aumento artificial de los salarios hace aumentar los costos de producción y por tanto ya no se produce igual o más, teniendo el empresario que dejar de contratar o despedir trabajadores. El salario mínimo por decreto, además, hace que suban los precios de todos los productos que consumimos y en consecuencia aumenta la pobreza. Bajo el capitalismo liberal, el que es para todos, sucede lo contrario. El libre mercado fija el precio del trabajo, es decir, el salario, sobre la base de lo que rinde el trabajador, es decir, su productividad. Cuando más productiva es una actividad económica, más altos son los salarios y son más bajos cuando es menos productiva. Bajo este sistema hay una movilidad natural de los salarios. Unos suben, otros bajan, dependiendo de la oferta y la demanda de trabajo. En el capitalismo, los salarios se establecen de forma libre, pacífica y voluntaria, por tanto, se consideran justos. Y cuando un empresario o un trabajador incumplen un contrato de trabajo, entonces es posible la intervención del Estado mediante sus jueces y cortes. Lamentablemente, en Guatemala hay mucha ignorancia económica y abundante maldad política. Nuestra Constitución debe reformarse y el Código del Trabajo y el Convenio 175 de la OIT derogarse para que dejen de crear pobreza. Solo el capitalismo liberal puede aumentar los salarios de todos. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarnos los liberales clásicos de Guatemala acá en este espacio donde, no me cansaré de decirlo, es el único espacio digital donde nos reunimos los auténticos liberales de Guatemala, la verdadera derecha, semana a semana, para traer contrapropuestas a las lamentables, pésimas y nocivas propuestas que nacen desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Así que semana a semana nos reunimos acá con videos cortos, 30 minutos, que pedimos veas completos porque es el único lugar donde vas a escuchar las soluciones reales y definitivas que Guatemala necesita. Sean bienvenidos, como siempre es un gusto estar en compañía de Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío y bueno, animado de poder enseñar, inspirar y comprometer a los fusionistas de Guatemala. Desde ya los invitamos a que nos dejen sus likes, sus comentarios y que nos apoyen a compartir este video porque, como saben, necesitamos llegar a muchas personas, sobre todo por el tipo de tema que ya han escuchado en la introducción. A propósito, invitamos a leerse este artículo de Jorge Chapas, vamos a dejarlo linkeado en la descripción de este video, un artículo que no es del todo reciente y sin embargo es muy acorde a la situación actual, ya que hoy, Jorge, nos despertamos con una noticia pésima para los guatemaltecos. Se avisora un aumento salarial del 12% y yo sé, la gente aquí dirá, pero ¿cómo eso va a ser malo? ¿Cómo es posible que si ahora vamos a ganar más, eso sea malo? Bueno, aquí lo vamos a explicar, pero creo que es importante señalárselo a los guatemaltecos. Así es, Gabriel, parece contradictorio, ¿no?, que tú digas que esta es una noticia, una mala noticia para los guatemaltecos. Pero bueno, básicamente la explicación creo que la hemos dado de manera amplia en la introducción. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ignora que los salarios son un precio y como todo precio pues debería ser fijado en el marco de un libre mercado. Es decir, cuando se encuentra la oferta y la demanda de trabajadores y de trabajo, pues básicamente los precios se fijan acorde a la productividad de dicho sector laboral o un nicho de negocio. Y pues bien, entre más productivos son los trabajadores y el trabajo, pues los salarios serán mayores. Ahora, hay que distinguir también entre el salario nominal y el salario real.
¿no? El salario nominal es pues ese valor que mensualmente recibimos en nuestras cuentas bancarias, pero el salario real es aquel poder adquisitivo que tenemos los que devengamos un salario para poder comprar pues bienes y servicios, ¿no? Ese salario real se ve afectado especialmente por la inflación, ¿ya? Que es un fenómeno monetario y que es una política pública que definen pues prácticamente los gobernantes, especialmente cuando se infla la cantidad de dinero que entra a la economía. En este caso, en Guatemala, pues existe alguna restricción constitucional para que el Banco Central le pueda prestar dinero al gobierno. No obstante, esa regla o esa norma ya se rompió en el año 2020 y pues recientemente con la compra de dólares y de otros instrumentos de financiamiento público, como el famoso tema de los bonos que emite el Ministerio de Finanzas, se infla la cantidad de dinero, y al inflarse la cantidad de dinero, al aumentarse la cantidad de dinero, de dólares en principio, pero posteriormente de quetzales, pues hay un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios que consumimos los guatemaltecos. Por tanto, el salario real, realmente, valga la redundancia, pues tiende a ser menor. Por tanto, pues esta noticia es una noticia nefasta, ¿no? Y lo que vemos pues es un contubernio nuevamente entre el sector empresarial, el sector laboral y el sector gubernamental, que se reúnen en una vaina que llaman Comisión Nacional del Salario, donde asumen, supongo que representan a la totalidad de empresarios y trabajadores, y allí pues se establecen esto que nosotros hemos llamado, o que más bien el profesor Alberto Mansuetti en libros como este ha llamado el pacto social mercantilista, ¿no? Donde prácticamente se conceden en este caso privilegios al sector laboral, y cierto sector empresarial, como puede absorber ese incremento, entonces pues concede, digamos, ¿no? Concede, y todos contentos, según ellos, todos felices y contentos, ¿no? Y lamentablemente el sector empresarial pues es muy ignorante en esta materia, y es muy condescendiente. Lamentablemente una buena parte, no todos, pero buena parte del sector empresarial tiene una mentalidad anticapitalista, Gabriel. Y sus argumentos son unos argumentos tan vagos como tan incorrectos e imprecisos, porque alude a que el incremento al salario debe tener fundamento técnico, y ese es su principal argumento, cuando en realidad todos sabemos que esta es una decisión meramente política, Gabriel. Así que es lamentable, ¿no? Lamentable esta noticia, pero es lamentable solo para aquel que entiende muy bien qué es un salario, cómo se fijan realmente los salarios y el daño que ejerce a mediano o largo plazo. De hecho, bueno, al menos vi en redes sociales cierto revuelo el año pasado cuando el presidente Arévalo, después de su saludo navideño, anunciaba precisamente cual regalo de Navidad erróneamente a los ciudadanos ese incremento del 10%. Ahora pues se presume va a ser del 12%, un incremento que, como bien dice Jorge, la élite económica empresarial pues está dispuesto a aceptar si se hacen los análisis técnicos. De hecho, nace también en esas mesas técnicas que desarrollan una propuesta por parte del sector privado organizado, en lugar de oponerse frontalmente. Y creo que ahí es donde vemos cómo la mentalidad estatista ha calado incluso en los que debiesen defender el libre mercado y los principios fundamentales que partan de que el gobierno no se meta en los bolsillos de los guatemaltecos y a intervenir entre decisiones que debiesen de ser entre privados, básicamente. Pregúntese usted, estimado empresario, pequeño, mediano, ¿cómo lo va a impactar esta decisión a usted? Porque sus trabajadores le van a exigir que ahora por ley les tiene que pagar más. Sí. Y cuando se vea en las condiciones de no poder hacerlo, tendrá que recurrir a recortes laborales, va a haber despidos. Entonces es lo que la gente no entiende, ¿no, Jorge? Cómo pese a que estas decisiones se anuncian con la, no sé, parafernalia de que van a traer bienestar, luego a los meses usted ve
despidos en las empresas, ¿no? Claro. Sí, desempleo, subempleo e informalidad. Sí. Bueno, o el alza en los precios, pues es básicamente las consecuencias inmediatas y naturales a estas nefastas políticas públicas, ¿no? Y bueno, has dicho muy bien, las derechas malas son malas, ciertamente, porque han acogido cada vez más las políticas públicas de las izquierdas, ¿no? Y cabalmente eso lo explica el profesor Mansuetti en este libro, Las derechas malas, porque las izquierdas mandan. Y es que las izquierdas han sido muy hábiles y las derechas muy bobas, muy tontas, ¿no? En principio, las izquierdas han calado toda esta doctrina anticapitalista a través de las leyes educativas, las leyes de educación nacional, adoctrinando a generaciones enteras sobre estos temas. Por un lado, luego han consagrado miles de leyes malas, de las cuales nosotros hablamos abundantemente y que proponemos derogar como parte de nuestro proyecto político de la Gran Devolución y las 5 reformas. Y por último, pues han tenido éxito porque las derechas malas han acogido con beneplácito y con entusiasmo, digamos, estas nefastas políticas públicas, y por eso se sientan a la mesa, ¿no? Se sientan a la mesa a negociar en representación supuestamente del sector empresarial. Pero vamos, a mí como pequeño empresario que soy, a mí no me representan, porque yo no estaría, por supuesto, de acuerdo. Más bien, si tú o yo, Gabriel, estuviésemos en el Congreso de la República, definitivamente nos opondríamos, ¿no?, a esta política del incremento de los salarios por decreto. Lamentablemente no hay una buena oposición en el Congreso de buena derecha, ¿sí? Y también, bueno, hay que decirlo, esta decisión prácticamente se toma a nivel ejecutivo conforme a un acuerdo gubernativo dentro de esta Comisión Nacional del Salario, sí, y en el marco de más de 30 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que dicho sea de paso es un organismo supranacional fundado ya hace más de 100 años, uno de los tantos éxitos de las internacionales socialistas que hubo en el mundo desde hace siglo y medio. Y bien, pues Guatemala ha asignado sin la menor oposición todos esos convenios internacionales. Convenio, bueno, digamos, se habla mucho del convenio 169 de la OIT, que es el que tiene que ver con pueblos indígenas, pero este tema del salario mínimo tiene que ver con el convenio 175 de la OIT. Pero hay otros 20 y pico, 30 sí, o más o menos 30 convenios internacionales que Guatemala ha firmado, y de los cuales Guatemala, de llegar un gobierno fusionista y llegar legisladores fusionistas al Congreso, lo primero que pelearíamos, digamos, inteligentemente, es rescindir totalmente estos acuerdos, porque pues constituyen una usurpación violenta a una esfera privada de los guatemaltecos, que es los salarios, la economía y pues el mercado y la empresa en general. Así que ese es el contexto lamentable de esta portada que hoy sale en Prensa Libre y bueno, en los medios de comunicación, ¿no? Seguramente será discutida a nivel nacional por muchos medios de comunicación que van a discutir el cuánto, no el fondo de por qué es el gobierno el que tiene que implementar esta medida. A todos los soberanistas, gente de derecha que se dice pelear por la soberanía del país, bueno, una de las principales afrentas son los convenios y tratados supranacionales que someten la voluntad nacional y que debemos de empezar a prestarles atención para ver cuáles hay que derogar o rescindir. Y dicho sea de paso, qué curioso, ¿no, Jorge? Porque hace algunas semanas atrás tuvimos esa visita tripartita de una misión de la OIT. Bueno, sí, sabrá Dios si desde ahí se empezó a gestar este aumento salarial, ¿no? Que a propósito, creo que lo leíamos esa semana, ¿no? Había una intencionalidad de que el salario mínimo no fuera por decreto, sino por ley. Así es, que se elevara, que dejara de ser un acuerdo gubernativo y que se institucionalizara a partir de una ley especial, ¿no? Bueno, acá estamos en contra de todas las leyes especiales, Gabriel y amigos fusionistas. Las leyes buenas son las leyes que son generales, abstractas, justas, pocas y bien escritas.
Y especialmente esas leyes están de alguna manera, digamos, personificadas en los grandes códigos, ¿no? Sí. En el Código de Comercio, en el Código Civil, en el Código Penal, pues básicamente, ¿no? Son las leyes buenas, son leyes que no son especiales, que no se fundan sobre la nefasta idea de los derechos humanos que hoy en día predomina, ¿no? Nosotros no entendemos los derechos humanos como los entiende la ONU. Nosotros entendemos los verdaderos y genuinos derechos humanos como aquellos que son naturales de los seres humanos, de los individuos, y que son fundamentalmente tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y no confundimos derechos con necesidades o deseos. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, no sé, la salud, la medicina, la alimentación. Bueno, efectivamente esas son necesidades, y necesidades de primer orden quizás, pero no son derechos en sí mismos. La vida, la libertad y el ejercicio de la propiedad privada nos permiten lograr satisfacer esas necesidades con base en el trabajo, con base en esa cooperación pacífica, libre, voluntaria que establecemos los seres humanos a través de eso que llamamos mercado, que no es más que el intercambio libre y pacífico de bienes y servicios y el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, pues. Las buenas leyes hoy no se ven en el Congreso de la República. A propósito, estamos grabando esto un día martes, seguramente hoy va a haber sesión. Ojalá y no se aprueben más leyes malas, pero de este tipo de legislatura donde todos los partiduchos son estatistas, seguramente sí las va a haber, estimado guatemalteco. Y bueno, de momento aún no sabemos cuáles hayan sido aprobadas o cuáles se estén discutiendo. Lo que podemos venir a comentar, Jorge, si le parece bien, son algunos temas puntuales que se enlistaban el día de ayer en la ronda, ¿no? Esta conferencia matutina que el presidente Arévalo, creo, le ha copiado muy bien a las mañaneras de la presidente Claudia Sheinbaum, donde da a conocer y nos hace favor de resumirnos qué está haciendo el estatismo, ¿no? Básicamente. Sí. Y donde, bueno, se sigue promoviendo el adoctrinamiento. A propósito del adoctrinamiento fiscal, veíamos ahí las imágenes del Ministerio de Finanzas impartiendo unos cursos de, era, no sé si cultura fiscal era cultura el tema. Fiscal. Cultura fiscal. Y es que, le comento, Jorge, el día jueves pasado yo tuve la oportunidad, me invitaron a participar de este Diálogos del Futuro por parte del CONJUVE, y ahí curiosamente tenían estos folletos que fueron entregados a decenas de niños y jóvenes. Y donde básicamente yo tuve la chance de revisarlos muy a detalle, porque es un programa que CONJUVE promociona, ¿no? En conjunto con el MinFin. Jorge, adoctrinamiento estatal para lavarle el cerebro a los jóvenes. Dicen, paga tus impuestos que va a haber 1000 maravillas, va a haber beneficios de más, ¿no? Lo veíamos ayer en la ronda, temas de turismo también, más irrupción del gobierno en esferas como el turismo, como la educación, y un sinfín que hoy por hoy pues se refleja en eso, ¿no? Esos discursos de las rondas. De la ronda, sí. No, la ronda como espacio de mediático, digamos, del gobierno, a mí no me parece mal, te cuento, o sea, me parece que es un espacio donde efectivamente puede informarse a la población guatemalteca de las actividades y acciones que el gobierno emprende, y sí, a fiel reflejo de las mañaneras en México, ¿no? Que inaugurara Andrés Manuel López Obrador y ahora continúa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues es básicamente una vitrina de propaganda para el estatismo, ¿no? Lamentablemente, pues todas estas acciones que tú citabas, por ejemplo, el tema de la cultura fiscal, ¿no? Todo esto que se les enseña a los chicos. Y mira, hay que tratar digamos, de discernir bastante bien, porque una cosa es enseñarle a los chicos pagar impuestos justos, sí, que no está mal. Yo mismo, digamos, como papá homeschooler que educa a sus hijos en casa, pues he enseñado a mis hijos a distinguir los impuestos justos de los impuestos injustos y evidentemente tratar de eludir al máximo los impuestos injustos, ¿no? Porque al final los legisladores dejan vacíos, dejan recovecos donde poder eludir, digamos, legalmente impuestos, y eso es lo que hacemos los empresarios. Para sobrevivir, porque de lo contrario, pues no podríamos mantenernos a ciertos niveles. Lo hacemos todos los empresarios. Ahora,
si hubiese un régimen fiscal de impuestos justos, por no decir de un impuesto justo, único, universal y uniforme, desde luego que es una responsabilidad civil pagar un impuesto o los impuestos que sean justos. Y eso sí, desde luego hay que enseñarlo a los chicos, pero en un contexto de gobierno ilimitado, mercados reprimidos y ausencia o debilidad de claros derechos de propiedad privada, pues la verdad es de que Guatemala tiene más de 20 tipos de impuestos y constituyen pues una afrenta, una usurpación, un expolio, en palabras de Frédéric Bastiat, al fruto del trabajo de los guatemaltecos. Entonces, desde luego que eso de enseñar cultura fiscal, pues resulta más que, pues evidentemente innecesario, inútil, ilógico, ¿verdad? Y más bien una acción de adoctrinamiento. Por otro lado, el tema del turismo, ¿no? Que quizás en este asunto de la promoción del turismo debamos hacer un programa especial, porque esa usurpación que hace del Estado, de esta esfera que se supone promueve y vende la marca Guatemala en el exterior y bueno, vende lo que tenga que ver con turismo, pues está muy bien posicionada en este gobierno con el director del INGUAT, Harris Whitbeck, que bien se ha ganado cierta popularidad y fama desde hace muchos años por su labor como periodista. Y luego, posteriormente, pues seguramente tiene un network muy amplio, tiene relaciones interpersonales, tiene muchos contactos y demás. Y bien, algunos actores políticos ya le posicionan a él, Gabriel, como un precandidato a la presidencia por alguno de estos partidos de izquierda. Porque él, claramente, más allá de su narrativa empresarial en torno al turismo, es alguien de pensamiento de izquierda, ¿no? O sea, tiene claro que el turismo debe ser una esfera que debe promover el Estado. Cuando los fusionistas planteamos una contrapropuesta, y aquí pues básicamente nuestra campaña de gobierno a la sombra, la mejor forma de vender Guatemala al turista externo, tanto como al turista interno o nacional, pues es con seguridad, de verdad, con justicia y con obras de infraestructura física de primer mundo. Esas son las únicas tres funciones que debe ofrecer los gobiernos para promover el turismo. Sí. Y de paso, quizás en los aeropuertos y puertos, quizás las mismas empresas a las cuales les sean, digamos, otorgadas en concesión la administración de estas obras de infraestructura pública, pues desde luego tener algunas oficinas de información sobre los centros o lugares turísticos que pueda tener Guatemala. Quizás dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores se desempeñe alguna pequeña función en ese tema, pero para nada la existencia de un Instituto Guatemalteco de Turismo que desde nuestra perspectiva debe cerrarse porque no es una función propia y natural de los gobiernos. Más bien, pues desde ahí se promueven cosas como, no sé, el turismo, digamos, este turismo que promueve la producción de ciertos artículos artesanales. Claro. Y eventualmente los colocan en otros mercados en el mundo. Lo estaba viendo, Europa sobre todo. En Europa, sí. Y tal. Pero mira, en todo caso, la producción de esos artículos artesanales no es masiva, ¿no? Entonces no es algo que puedas... más bien hay que abrir los mercados a la libre competencia para que esas personas que producen artículos artesanales puedan vender por masivo sus productos a Europa, Asia, África, Norteamérica, etcétera. Y pues facilitar, quitando desde luego todos los aranceles, ¿verdad? Quitando barreras arancelarias y quitando barreras no arancelarias para que pueda pues
el productor nacional pueda exportar sus productos libremente. Así que esa es nuestra propuesta o contrapropuesta liberal clásica en materia de turismo, Gabriel, y desde luego creo que es bastante disruptiva. Y tendremos que, como decía Jorge, hacer un programa específico seguramente mientras vayan avanzando estos temas y vaya cobrando más relevancia esta discusión en torno a lo que están haciendo en el INGUAT. Vendremos acá a hacer contrapropuesta, pero algo que mencionaba es justamente lo que más nos falta, Jorge: seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura de calidad. Y este fin de semana que acaba de pasar, se desplegó un operativo policial, sobre todo, pues se hizo mucha promoción, ¿no?, de ciertas capturas, creo que alrededor de 32 capturas en el barrio El Gallito y otros barrios peligrosos de Guatemala, ¿no? Y sin embargo, pues bien, hoy en día ya amanecemos con noticias de asaltos, de crímenes, de secuestros. La inseguridad sigue siendo el flagelo de los guatemaltecos, no tenemos justicia, y de las obras de infraestructura ni hablar, ¿no? Creo que también en algunos medios de comunicación se habla del estancamiento de algunas obras públicas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la Corte de Constitucionalidad le dio un plazo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que presente un plan de mantenimiento de obra pública. Bueno, son esas cosas locas que suceden en este país. Es impresionante cómo una corte debe obligar a un ministerio a presentar un plan, ¿no? Cosa que es, pues lógicamente, pues una responsabilidad obvia, ¿no?, de este ministerio, que por cierto, dentro de nuestra propuesta de transitar al capitalismo liberal y poner al gobierno en su lugar, pues nosotros transformaríamos ese hoy MISIBI en un ministerio de obras públicas, tal cual, ¿no?, o un ministerio de infraestructura, nada más. Y bien, pues la verdad es que el plazo está por terminar en 1 o 2 semanas, entiendo yo. Este gobierno de signo socialista, progresista, ha sido lo que nosotros dijimos que iba a ser: nefasto en materia de cumplir sus funciones propias y naturales, porque es evidente que el sistema o la mentalidad socialista que predomina en estos funcionarios públicos, pues los conduce a diluir energía, esfuerzos, gente y presupuesto en acciones o en esferas que no les son propias de su naturaleza. Y por tanto, pues bueno, lo que debe y puede hacer lo hace tarde, mal o nunca. Y ese es, pues básicamente lo que nosotros hemos venido diciendo desde antes de que tomase posesión el arevalismo 2.0. Pero Gabriel, en la agenda legislativa o en la orden del día que vemos para hoy y esta semana en el Congreso, pues vemos muchas leyes, de verdad es que ya contarlas es impresionante, ya uno pierde. Hay leyes o discusiones de proyectos de ley en primer debate, segundo debate, tercer debate, bueno, y ahí hay más de 10 o 15 leyes que se gestan por allí, y de pronto vamos a tener que hablar de algunas de ellas, pero lo que parece que va a ser prioritario es el decreto número 7-2025, o ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de consejos de desarrollo urbano y rural. Bueno, este tema ha dado muchísimo de qué hablar y es básicamente un financiamiento que, entiendo yo, es lo que no se ha ejecutado en 2025, pasará a ser parte del financiamiento de los CODEDES. Sí. Al respecto, Gabriel, ¿cuál es nuestro análisis, cuál es nuestra contrapropuesta en materia de Congreso a la sombra? Bueno, en primer lugar decir, este tema lo abordamos la semana pasada que fue aprobado este dictamen. Nos parece intrascendente en el marco del estatismo, no realmente insignificante que la gente espere que de verdad esos recursos no se terminen diluyendo de esa manera. La gente critica el hecho de la opacidad en el traslado que va a haber de esos fondos a los CODEDES y si realmente va a haber una buena fiscalización de los recursos públicos. Bueno, en primer lugar, bajo un sistema de gobierno limitado, nosotros nos opondríamos a que de esta forma se estén distribuyendo los fondos, porque no habrá de tal cuenta un sistema que permita
digamos, pasar fondos de un año para otro a través de como está planificado hoy por hoy, no centralizado a través del gobierno central, sino que las corporaciones municipales van a ser las que recauden sus propios impuestos, Jorge, van a ser las que a través de una tesorería municipal recauden ese impuesto único, universal, uniforme, y serán las que decidan con autonomía legal, funcional y fiscal qué hacer y cómo ejecutar sus propios recursos, sin necesidad de que haya una de estas leyes como el decreto 7/2025, que por cierto veía la crítica, la gente hacía la comparación, apenas van 7 decretos en 2025, muy pocos, gracias a Dios van muy pocos, y entonces bueno, realmente nos parece que bajo el esquema que tenemos, bajo este sistema de gobierno ilimitado, desbordado en atribuciones, poderes y recursos, es lo esperable, ¿no? Es lo que se va a seguir haciendo, y la gente espera que Bernardo Arévalo, en su calidad de presidente, aplique un veto a esta ley. Pero claro, si aplica este veto, seguramente perderá a sus aliados, a los pocos que le quedan en el Congreso, que fueron algunos de los que aprobaron esta iniciativa, ¿no? Claro. Las leyes, una vez son aprobadas por el Congreso de la República, deben ser o sancionadas, es decir, aprobadas por el presidente del organismo ejecutivo, o vetadas por el presidente. Y pues bien, evidentemente la gente se opone a esta ley, la mayoría de gente, la oposición, digamos, entre comillas, porque da rienda suelta al gasto irracional y pues obviamente a la corrupción, ¿no? Entonces hemos visto cómo muchos analistas y opinadores editoriales en medios de comunicación pues ven esta legislación, esta ley especial, esta ley fortuita, ¿verdad? Esta ley casuística, como una puerta para avivar, digamos, los incentivos a la corrupción. Pero bien, en el afán de este gobierno de descentralizar algunos fondos y ejecutar obra porque la ley de contrataciones del Estado no es lo suficientemente ágil, pues bien, se lanza con esta iniciativa e intentará así tratar de sanear o más bien de reactivar el tema de la construcción de obra pública o mantenimiento de obra pública. Ya te imaginas esas, porque además me parece que el proceso es bastante ágil, ¿no? Sí. O sea, plantea asignaciones y plantea el otorgamiento de obras pues de una manera muy ágil, lo cual pues evidentemente va a dar lugar a la corrupción. ¿Qué proponemos los fusionistas? Pues como bien ha dicho Gabriel, proponemos los 3 federalismos. Federalismo legal, funcional y fiscal, donde pues básicamente municipios y departamentos sean real y verdaderamente autónomos. No como ese sistema de consejos de desarrollo urbano y rural creado, por cierto, en el gobierno de Alfonso Portillo, allá por el año 2002, si no mal recuerdo, se creó todo este andamiaje de los COCODES, que son los consejos comunitarios de desarrollo, los COMUDES, que son los consejos municipales, los CODEDES, que son los consejos departamentales, y luego me parece que están los COREDES, que son los consejos regionales, y por último el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural. Una estructura que a simple vista parece buena, pero que en virtud de un gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos y de un gobierno centralizado, excesivamente centralizado en materia de ejecución de presupuestos, pues desde luego que no tiene la más mínima importancia esta estructura de consejos de desarrollo urbano y rural. Nosotros pues proponemos autonomías reales y completas para municipios y departamentos en el marco de una constitución que fije los principios y consagre los derechos individuales de los guatemaltecos. Así que suscribo lo que dices, Gabriel, este tema es intrascendente, digamos, es nada más una mancha más al tigre del estatismo, porque ni quita ni pone, más allá que exacerba la histeria anticorrupción, ¿no? Curiosamente, esa histeria es promovida por la oposición del gobierno, pero esta ley pasó con 107 votos, creo, oposición tal cual no tuvo, o sea, esos diputados que hoy seguramente
criticarán esta ley o que en algún momento se pronunciarán de la opacidad de los recursos y de su traslado hacia los CODES. Bueno, ¿para qué la aprueban, no? Necesitamos una bancada fusionista que realmente y legítimamente se oponga a todas estas leyes malas, Jorge, que derogue tratados, convenios, pactos internacionales que someten nuestra soberanía y devolver atribuciones, poderes y recursos a los ciudadanos, para que sean los empresarios junto con los empleadores los que coordinen sus salarios en base a ley de oferta y demanda. Sí. Serán los empresarios junto con la oferta quien demande mejoras en el tema del turismo, pero no a través de un instituto como el INCUAD, y bueno, será el gobierno el encargado de brindarte seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura a nivel municipal, departamental y nacional, sin centralizar nada, con auténtico federalismo, y para ello necesitamos tu apoyo, estimado guatemalteco. Para haber concretado un proyecto de esta índole, es menester tener el apoyo de miles de guatemaltecos que coadyuven a la causa de transitar a Guatemala al sistema de capitalismo liberal. Así es, Gabriel, y ese sistema o ese programa de transición pues lo constituye el proyecto de la Gran Devolución de soberanía, de atribuciones, poderes y recursos de los guatemaltecos, y lo constituye el proceso derogatorio de miles de leyes malas, entre ellas pues prácticamente todas las que van a discutirse, bueno, tal vez con alguna salvedad, porque hay por ahí una legislación, un decreto que intenta derogar lo que tiene que ver con heredades, herencias y los impuestos, ¿no?, que tienen que ver con el tema de las herencias, pero supongo que pues bueno, esta es una única excepción. De resto, hay decenas de leyes malas que van a estarse discutiendo eventualmente, ¿no? Si no es que la 31ª sesión ordinaria del Congreso termina disolviéndose por falta de quórum. Muchos diputados andan, o algunos diputados andan por Panamá. Bueno, fueron a ver el empate de la selección nacional y pues nosotros, además de ese proceso derogatorio de leyes, proponemos pues nuestras 5 reformas. Una reforma política, una reforma en economía y finanzas y 3 reformas sociales: educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Básicamente, ¿qué proponemos? Privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia en estas 5 grandes esferas de la sociedad. Puedes entrar a nuestro sitio web, fusionista.gt, para ver en detalle cuáles son las 5 reformas, cuáles son las leyes que proponemos derogar. Tenemos un catálogo de leyes malas que puedes encontrar en nuestro blog Fusionista y pues bueno, desde luego hacer clic en preafiliarte, o sea, hacer clic en el botón de preafiliación y desde ya pues convertirte en un guatemalteco que se suma a la causa de la transición al capitalismo liberal y democrático y para ello pues empezar a formarte. Por eso pues tenemos siempre en pantalla el más reciente libro del profesor Alberto Mansuetti, Las derechas malas, ¿por qué las izquierdas matan? Jorge, una última invitación a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Si ves nuestros videos pero no estás suscrito, por favor, hazlo. ¿Qué esperas? Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones en cuanto subimos los videos. Estamos subiendo 1 o 2 videos a la semana, así que invitadísimo a que te veas este video y que estés atento porque se viene el de política internacional, donde salimos de nuestra burbuja Guatemala y abordamos otros temas. Que nos dejes tu like, tus comentarios y que nos apoyes difundiendo este contenido. Agradecemos como siempre todo tu apoyo. Mientras tanto, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.